6:29 y esta es una noticia esperada por 1.800.000 contribuyentes de la valorización en Bogotá. El alcalde Gustavo Petro congelará hoy el cobro mientras el Consejo decide modificar esta polémica contribución. Para tranquilidad de los miles de ciudadanos afectados por el cobro de valorización, por fin los voceros de 8 de las 10 bancadas del Consejo y el alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro, llegaron a un acuerdo. Nosotros tomaremos una determinación sobre suspensión o aplazamiento también en el día de mañana, dando espera a los resultados del debate, de las discusiones y de las votaciones del Consejo de la Ciudad. Esa suspensión será en principio por 2 meses mientras el Consejo discute el proyecto de modificación que se radicará en las próximas horas. El tema en el Cabildo, recibiendo el proyecto, de tal manera pues dándole el proceso más ágil que se pueda para que de esta manera podamos dar una pronta respuesta a la ciudad. De acuerdo al resultado final de ese debate que no podemos predeterminar, entonces los actuales cobros o siguen o se transforman radicalmente. Entre las modificaciones están un nuevo plan de obras, una nueva fórmula para hacer las liquidaciones y las medidas necesarias para dar respuesta a los más de 300.000 ciudadanos que ya pagaron la contribución. Los ponentes tienen 10 días para rendir las ponencias por la materia. Este proyecto va a la Comisión de Presupuesto, ahí se hace el primer debate y posteriormente, si es aprobado, pues el segundo debate se da en la plenaria. A la mesa de diálogo no asistieron los concejales Juan Carlos Flores ni Marco Fidel Ramírez porque consideraron que la reunión no debió hacerse en el despacho del alcalde. En Bogotá, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. El cobro exagerado de la valorización también tiene molestos a los comerciantes. Fenalco asegura que el cobro podría tener efectos en el pago de otros tributos a nivel nacional. Miramos que el último pago de valorización que se dio fue para unas obras que aún están inconclusas y muchas de ellas ni siquiera se han iniciado. Basados en esto, nosotros pedimos que se revoque este impuesto y que busquemos una manera que sea más coordinada, donde podemos cobrar por obras ya terminadas. Y escuchen esta historia que muestra los desequilibrios que se han presentado en torno al cobro de la valorización aquí en Bogotá. Noticias Caracol encontró a una mujer que prácticamente vive en un cambuche, pero le llegó una factura millonaria. Esta es la casa de Elvia María Estepa, una mujer de 70 años que vive en el barrio Santa Rita, en el suroccidente de Bogotá. El cobro de valorización le llegó por 1.240.000 pesos. No tengo la plata, no tengo de dónde pagar. Aunque su lote es amplio, solo está construido el 15% del terreno, una casa muy humilde con solo un cuarto. La inconformidad de doña Elvia surge al comparar su recibo de valorización con el de los vecinos del sector. En algunas viviendas de 3 y 4 pisos, la contribución llegó entre 500 y 700.000 pesos. Que no sean injustos, porque mire, ¿cómo voy a pagar 1.000.000 y pico mientras en las casas que de verdad están edificados y todo, ustedes mismos se dan cuenta cómo anda esto acá, ¿no? Está mal porque, por ejemplo, ella, que ni siquiera pisos tiene para decir, tiene unos pisos de lujo, tiene unas paredes muy bonitas, tiene un techo que no se moje. Esto es una ramada lo que tiene ella ahí. Como Elvia, miles de ciudadanos han presentado reclamaciones porque consideran que el cobro es inequitativo y no contempla la capacidad de pago de los contribuyentes. Está cobrando 1.300.000 y el año pasado pagamos 300.000. Mientras se siguen revelando casos de cobros desproporcionados, el distrito y el consejo no logran ponerse de acuerdo para solucionar el problema de miles de contribuyentes. Pese al acuerdo al que llegaron y anunciaron el alcalde y el consejo para modificar el cobro de la valorización, los bogotanos siguen protestando por las exageradas tarifas. Tenemos reportes en vivo desde el occidente y también desde el sur de la capital del país. Vamos primero a la localidad de Fontibón con Karen Acero. ¿Y por qué siguen las protestas? Karen, buenos días. Karen.
Juan Diego, muy buenos días. Aquí en la localidad de Fontibón, ellos son los habitantes del barrio Carlos Lleras Restrepo y están protestando porque dicen que no tienen plata para pagar este recibo de la valorización. Doña Gloria, ¿cuál es la situación de ustedes? Bueno, la situación de nosotros es que nos están cobrando mucho más de lo que debían de cobrar. Nosotros no nos estamos negando a pagar, lo que nos estamos negando es a pagar un cobro exorbitante como el que están haciendo. Además, las obras que ellos nos están reclamando a nosotros no existen acá. Nosotros necesitamos es que nos hagan el puente peatonal. Bueno, miren, es que los recibos en este sector de Carlos Lleras están por 700, 800 mil y hasta 1 millón de pesos. Señor, ¿cuál es su caso? Cuéntenos. El caso mío es que me están cobrando 2 impuestos, que suman 480 mil pesos, mientras la parte de abajo, que es un estrato más alto, que es 4, me están cobrando 80 mil pesos. Me están cobrando obras de la 85 con 15 que yo nunca piso por allá, entonces no es justo. Bueno, lo que ellos piden al Consejo y a la Alcaldía de Bogotá es que se defina esta situación para que ellos pues puedan pagar lo justo. Doña, en su caso le vino por 545 mil. 545 mil pesos y considero que estas son obras que no corresponden al sector que valoriza el apartamento. No es justo que nos estén cobrando esto, porque son obras que quedan muy lejos, en 85 con 15, y aquí que nos valoriza, en 20 años no nos han hecho nada que nos valorice el apartamento, ni siquiera un puente peatonal que hemos pedido al Lidú, nos lo ha negado siempre. Entonces, y no estamos nosotros con los medios económicos para pagar este impuesto tan alto. Pues ya los escucharon, ellos son los habitantes de un sector aquí en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, y dicen que van a seguir protestando. Por el momento la información, Karen Acero, Noticias Caracol. Karen, muchas gracias. Y de Fontibón, donde usted está, nos vamos para el sur de Bogotá. Juanita Gómez está en la localidad de Bosa. Juanita, ¿exactamente en qué barrio está y cuál es la situación allá? Buenos días. Hola Vanessa, estoy en el barrio La Independencia, donde se ha agolpado la gente a protestar por el cobro de valorización. Esta es una de las historias increíbles que hemos encontrado a lo largo de los días. Resulta que esta gente está en completo riesgo según el FOPAE porque se han inundado varias veces, el río les queda al lado, pero además de eso los llaman un barrio de invasión. No tienen además las vías pavimentadas y difícilmente a veces tienen agua y luz. Precisamente me acompaña una de las habitantes, una señora que le están cobrando. ¿Cuánto es que le están cobrando a usted? 600 mil pesos. Casi 500 mil pesos. ¿Y su casa cómo están sus condiciones? La casa mía es un ranchito, es un rancho ahí y es en toda la orilla del río y yo no tengo que me ayude a pagar eso, yo soy sola. Muchas gracias. Y por acá, por el otro lado, ¿usted cuánto le había llegado antes y cuánto le llegó ahora la valorización? En la fase número 1 me llega por 146.648 y ahorita me está llegando por 618.380, o sea, me están el 500% de porcentaje me están cobrando. Es un barrio que no estaba ni siquiera pavimentado. Reclamamos que no nos toca pagar, que no nos lo legalizan, que porque estamos a la orilla del río, pero llegan los servicios, llegan los impuestos y sí que nos van a sacar, que nos van a hipotecar, nos van a quitar la casa, que porque no los pagamos. Esto es una injusticia porque aquí vivimos gente pobre, gente que necesitamos. Señor alcalde, póngase en el corazón de todos nosotros, no sea injusto. Muchas gracias. Pues además de eso también se quejan porque el cobro les llegó solo hasta antier, es decir, han tenido mucho menos tiempo para poder pagar. Han dicho que solo van a pagar pues hasta que se defina la situación en el colegio. Cuando ya hay unos que han pagado, 327 mil personas en Bogotá ya han pagado algo así como 97 mil millones de pesos, lo que equivale a más o menos un poco más del 10% de lo que está precisamente buscando el distrito recaudar con este cobro de valorización. Pero esta reunión que vamos a observar en estos instantes fue convocada en Cartagena por las autoridades locales para analizar con funcionarios del Instituto Agustín Codazzi los nuevos avalúos catastrales de la ciudad que han originado alzas desmesuradas en el impuesto predial. Durante la reunión se acordó revisar la actualización catastral y corregir posibles fallas para no afectar el bolsillo de los contribuyentes. Y mucha atención a esta noticia. Hay alerta en Barranquilla y en su área metropolitana por el aumento del número de menores muertos por cáncer. Argemiro Pion está allá. Argemiro, cuéntenos sobre el último caso, la denuncia que están haciendo los ciudadanos. Buenos días.
Vanessa, buen día. Pues nosotros nos encontramos aquí en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla, donde se registró el más reciente caso. La menor Marlene Echeverría, de 13 años, falleció en las últimas horas. A ella se le había detectado un cáncer en el año 2011, pero su familia está denunciando que no recibió la atención médica oportuna. Dicen que fue un proceso muy largo y dilatado. Nos encontramos con Carlos Echeverría, es el padre de esta menor. Señor Carlos, ¿ustedes están inconformes con la atención que recibió la niña? Sí, realmente, bueno, de parte de la EPS muy pésima la atención desde el principio, y la niña no, o sea, ella no me recibió un servicio adecuado de parte de la EPS, porque hasta actualmente, en el último, la autorización que me dieron también fue atrasada, ya para qué, cuando me dieron el plan domiciliario a la niña, ya la niña me había fallecido. Entonces, la EPS, yo la culpo porque ellos no fueron deficientes con la niña. ¿Ustedes denunciaron esto ante las autoridades de salud? Sí, claro, al principio cuando la niña me la atendieron, la niña me pasó de clínica en hospital y eso fue una odisea con ella. Uy, eso es, íbamos a un hospital, íbamos a otro y la niña, ¿para qué? La EPS es muy pésima la atención. Bueno, este es solo uno de los casos, porque la misma Secretaría de Salud del Atlántico ha reportado que en los últimos meses han muerto por lo menos 20 niños en el departamento por no recibir atención oportuna, y lo que han dicho es que se va a sentar un precedente con un ejercicio de control, vigilancia e inspección a las EPS del régimen subsidiado y a las IPS que atienden a los niños con cáncer. En el departamento del Atlántico, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Muchas gracias, Argemiro, y vamos a Turbaco, Bolívar, muy cerca del lugar donde usted se encuentra, precisamente donde por primera vez autoridades del Cabildo Cenú se reúnen con las autoridades civiles para pedir soluciones, y allí está Ronald Avellaneda para que nos diga qué es lo que está exigiendo la comunidad. Buenos días, Ronald. Buenos días, Juan. La comunidad prácticamente está exigiendo diversos cumplimientos de unas políticas que se habían puesto en marcha para esta comunidad. Allí prácticamente lo que se quiere es mostrarle a las comunidades que están también pendientes de lo que pueda ser la evolución y el desarrollo de cada una de estas políticas. Hoy se va a llevar a cabo esta reunión en el consejo de este municipio, en donde cada uno de los representantes llegará y expondrá diversas peticiones. Recordemos que ya el cacique mayor de esta comunidad les dio el aval para que se constituyan evidentemente como cabildo aquí en el municipio de Turbaco. La pelea contra el hospital comenzó en el momento en que sepultaban a un menor que presuntamente murió por desatención médica en ese centro de salud. Es lo que manifiesta la comunidad de no haber trasladado el menor oportunamente a la ciudad de Cartagena. Pero ya cuando él fallece estaba siendo trasladado hacia la ciudad de Cartagena. El violento ataque dejó inservible las áreas de odontología, maternidad, urgencias, laboratorio, consultorios y salas de recuperación, entre otros. Daños de computadores, equipos de utilización efectiva del hospital y también papelería, de todo eso, destrozado, vidrios de las ventanas, todo. Por cuenta de los destrozos materiales, los servicios de salud en el hospital de San Jacinto fueron suspendidos de manera indefinida. Ya no tenemos hospital, o sea que si se enferma ahora mismo una persona, un familiar de uno, tenemos que salir corriendo, será para el Carmen de Bolívar que lo atienda. Las pérdidas son multimillonarias y se estima que la reparación de la estructura demandará por lo menos un mes. Vamos a hablar con uno de los representantes del Cabildo Cenú, Leovigildo Castillo. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué se va a pedir hoy al Consejo del municipio? Bueno, muy buenos días. Para hoy el Consejo Indígena del Pueblo Cenú tiene el encuentro con el Consejo Municipal de Turbaco. Esto con el objetivo de presentar formalmente las propuestas que fueron vinculadas en el Plan de Desarrollo Municipal, que hoy no tenemos un presupuesto destinado para nuestra población. Hay que decir que es la primera vez que se presenta esto en 20 años que ya tiene de arraigo esta población aquí en el municipio de Turbaco. Miren esto, en Colombia se roban 66 casas por día, eso viene siendo algo como 3 casas por hora. Esos números que les estamos dando son de la Fiscalía y corresponden a casos denunciados, porque los números totales son incluso mucho mayores de la gente que no denuncia. Las autoridades revelaron detalles de cómo opera una peligrosa banda en la capital.
En una cámara de seguridad quedaron registrados los momentos de terror que tuvieron que vivir los habitantes de una vivienda en Bogotá, sorprendidos por asaltantes que entraron por la fuerza y con armas de fuego a su residencia. Los individuos encañonaron al hombre que abrió la puerta, luego lo condujeron al interior de la edificación. Tras intimidaciones y agresiones verbales, uno de los sujetos golpea sin contemplación a una mujer. Incluso los perros que tiene la familia se ven impotentes tras el ingreso de los delincuentes a la vivienda. Cuando tienen inmovilizados a los habitantes de la casa, incluyendo a una mujer mayor, uno de los ladrones se percata de que allí hay un bate de béisbol y comienza a amenazar a los residentes, mientras los demás se encargan de buscar las pertenencias que van a robar. Ante hechos como este, el CTI en Bogotá advirtió a la ciudadanía que una vez sea víctima de un hurto, debe llamar a la línea 123 y un grupo especial de la Fiscalía o la Policía deberá atender la denuncia en el propio lugar donde ocurrieron los hechos menos de una hora más tarde. Con el video, las autoridades buscan a los integrantes de la banda delincuencial que actúa en Bogotá. Según la policía a nivel nacional, en el primer mes del año se registraron 2.067 casos de hurto a residencias, lo que da un promedio de 66 por día. A las 6:45, en 60 segundos, les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Una niña de 7 años y su padre murieron tras sufrir un atentado en su vivienda en el suroriente de Santa Marta. Según las autoridades, en las últimas horas, 2 sicarios en moto llegaron hasta la vivienda y sin mediar palabra dispararon contra los presentes, hiriendo de gravedad a 3 personas que fueron trasladadas a un centro hospitalario en donde murieron la menor y el padre. Luz Elena Ramos le puso el ojo a ese barrio que están viendo ahí y a la problemática que se registra en el sector de Marruecos, en el sur de Bogotá. La Corte Constitucional ordenó la reubicación de más de 100 familias que fueron desalojadas de ese sector. Tenemos reporte en vivo. Autoridades de salud en Atlántico investigan las muertes de por lo menos 20 niños que en los últimos meses, por presuntas demoras en la atención de la EPS, encontraron el fin de sus vidas. El caso más reciente se presentó el pasado sábado en el municipio de Malambo, donde falleció una menor de 13 años. 4 colegios del occidente de Medellín suspendieron clases por un panfleto que anuncia enfrentamientos y amenazas contra quienes se atrevan a salir a determinadas horas y en sectores específicos. El presidente Santos estará hoy en Medellín para analizar la delicada situación de orden público en esa ciudad. Y vamos ahora con el reporte de nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras, quien nos cuenta lo que pasa aquí en Bogotá mientras la ciudad duerme. Eduard, muy buenos días. ¿Qué encontró? Vanessa, muy buenos días para usted y todos los televidentes de Noticias Caracol. Comenzamos con un incendio que se presentó en la localidad de Kennedy y exactamente en el barrio Castilla, donde 3 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos con 12 socorristas llegaron a atender esta emergencia. Dicen inicialmente que al parecer un hombre prendió fuego a su propia vivienda donde se encontraba la familia y luego de una discusión. Luego nos trasladamos muy cerca a este punto al sector del Tintal, donde un conductor en un aparente estado de embriaguez estrelló un taxi, emprendió la huida y en esa huida estrelló 2 vehículos más que estaban por la avenida Ciudad de Cali. Aquí están los hechos más importantes con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol. Pánico por un incendio dentro de un apartamento en el occidente de Bogotá. Según los residentes del conjunto Parques de Castilla 3, un hombre le prendió fuego a su propia residencia luego de discutir con su familia. 3 máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos con 12 socorristas llegaron al sitio a controlar las llamas, mientras que la policía retenía a este hombre sindicado de originar el incendio, que puso en riesgo a 2 menores de edad y a 2 adultos que descansaban en el apartamento. Después de 40 minutos, la emergencia fue superada. En otro hecho de la noche, este hombre que según los taxistas conducía su vehículo en estado de embriaguez, chocó 3 carros en el suroccidente de Bogotá. El primer choque ocurrió en la glorieta del barrio El Tintal. ¿Está tomado? Está totalmente borracho. Pero él venía, ya había estrellado otro taxi. Había estrellado otro carro más atrás, venía escapándosele al otro carro y el que está ahí atrás y a lo que se le intentó escapar, pues me golpeó el carro mío. El conductor fue retenido por la policía de tránsito y fue conducido hasta Medicina Legal, donde le realizan la prueba de alcoholemia. Mientras ocurría ese accidente de tránsito sobre la carrera 68 con calle 102, un motociclista que cogió un altibajo que hay sobre la vía sentido sur-norte, perdió el control de su vehículo, cayó y resultó gravemente herido. Este hombre fue trasladado también a un centro asistencial.
6:49. Noticias Caracol conoció las pruebas que tiene la Fiscalía contra uno de los llamados falsos testigos del caso Colmenares. Para los investigadores, José Wilmer Ayola no solo ha dicho mentiras, sino que se ha aprovechado del dolor, del infinito dolor de la familia Colmenares. Se le pregunta que si con las interceptaciones telefónicas, la Fiscalía denunció que el testigo José Wilmer Ayola se estaría aprovechando del dolor de la familia Colmenares. Cada vez que lo retiraban del programa, estos pobres padres entraban en desesperación, porque era la persona que iba a decir la verdad, que iba a aclarar la muerte de su hijo. Usted generó una falsa expectativa para la consecución de la verdad en los padres del joven Luis Colmenares, por lo que aumentó deliberada e inhumanamente el sufrimiento de ellos. Además, Luis Alfonso Colmenares, el padre del joven muerto, le habría ayudado a conseguir trabajo a Ayola. Le recuerda que le va a ayudar a resolver su situación laboral. HD, es decir, don Luis le dice, tranquilo que yo le voy a resolver su situación laboral. HD, o sea, don Luis, le comenta a Wilmer lo siguiente, que el bus va de Bogotá a Maicao, que sale a las 9 de la mañana. La idea es que Wilmer se baje a Urumita, porque ahí es donde usted va a trabajar. Le consiguió don Luis trabajo. El tiquete lo compré a nombre de José Lerma, así se va a llamar Wilmer allá en Urumita. Y también ayuda económica a cambio de su testimonio, según la fiscal. El Cucho dice que le va a dar la plata a Vicky cuando llegue a Bogotá. En comunicación telefónica con Noticias Caracol, Luis Alfonso Colmenares aseguró que se trató de un acto humanitario para proteger al testigo porque creía que lo iban a matar. Desde los juzgados, Julián Ríos, Noticias Caracol. 6:50 minutos de la mañana y estas solitarias calles que ahora observamos son de la Comuna 7 de Medellín. Pocos se atreven a caminar por ellas debido a la aparición de panfletos amenazantes de bandas armadas que estarían imponiendo un toque de queda ilegal, naturalmente, para tener el control de ese territorio. Los colegios de 4 zonas estuvieron cerrados preventivamente y la gente denuncia preocupación, sobre todo los líderes de los derechos humanos en esa zona. En la parte alta se declararon toque de queda, ya la gente, los comercios cerró, ya la gente está guardándose en sus casas y hablan de que hay presencia de fuerza pública. 2 muertos, entre ellos una niña y un herido. Además, dejó un atentado a bala que se registró en las últimas horas en Santa Marta. Testigos aseguran que 2 sicarios en motocicleta llegaron hasta una vivienda de la urbanización Tejares de Libertador, que queda en el suroriente de la ciudad, y dispararon contra las personas que allí se encontraban. Las víctimas alcanzaron a ser trasladadas a una clínica, pero la niña de 7 años y un adulto murieron. El otro herido se encuentra en cuidados intensivos. Frente a centenares de víctimas, un jefe de las autodefensas pidió perdón por sus crímenes. Se trata del comandante del Bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien bajo estrictas medidas de seguridad fue llevado a una audiencia con víctimas en Barrancabermeja. Durante la diligencia, el paramilitar pidió perdón a todas las víctimas. Sin embargo, el dolor por los crímenes del grupo armado ilegal todavía persiste entre los familiares de muertos y desaparecidos. En Nicaragua, Daniel Ortega propuso a Colombia crear una zona de pesca para que los salandrezanos puedan realizar sus faenas sin problemas en las aguas marítimas que le otorgó el fallo de La Haya. Durante un discurso, el mandatario dijo que ordenó a su fuerza naval no exigir permisos de pesca a las embarcaciones de los raizales sanandresanos, pero urgió un acuerdo con el presidente Santos para delimitar una zona especial. Sin embargo, Ortega advirtió que todo barco de pesca industrial deberá solicitar permiso a Nicaragua, teniendo en cuenta las áreas marítimas que le concedió este fallo. Ortega también propuso una oficina consular en la isla. A disposición de un juez quedaron 12 abogados y un juez, al igual que un asistente, capturados por el llamado carrusel de las pensiones en el magisterio. De acuerdo con la Fiscalía, están señalados de cobrarle a la nación más de 41.000 millones de pesos de manera fraudulenta. Estos son los implicados en un presunto desfalco al magisterio. Entre los capturados se encuentran un juez promiscuo del circuito de Planeta Rica y su secretario, quienes son señalados de ordenar aumentos a las mesadas de los maestros y de embargar por más de 100.000 millones de pesos al fondo de pensiones de los profesores. Entre los detenidos hay 12 abogados que pedían el reajuste de pensiones de maestros ante el juzgado. Hemos logrado evitar
que el Estado colombiano desembolse más de 400.000 millones de pesos. Esto es verdaderamente importante. Supimos también que había un cartel de abogados que estaban dedicados a recolectar poderes a estos docentes y estaban presentando unas demandas laborales contra el Ministerio de Educación Nacional y contra el Fondo del Magisterio. Los detenidos serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y privado, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. Tenemos que decir que gracias a la acción de un fiscal logramos evitar que ese defalco fuera por otros 141.000 millones de pesos más. Todos los detenidos fueron trasladados a Bogotá. 6:54, nuestro ojo de la noche se trasladó hoy al barrio Marruecos, en el sur de Bogotá, donde más de 100 familias fueron desalojadas de sus casas. Luz Helena Ramos está en el sector. Luz Helena, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Por qué los desalojaron? Pues Vanessa, porque fueron estafados. Mire, estas personas compraron estos lotes que ustedes van a ver en un momento a un estafador sin saber pues que estas casas estaban siendo construidas en un lote que es de propiedad privada. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de estas casas que están aquí en este lote de 21 hectáreas quedaron prácticamente así como este cambucho, que yo quiero que entremos acá para que vean las condiciones en las que están viviendo estas familias acá. Son más de 100 familias que bueno, que lo que han decidido es vamos a quedarnos acá porque no tenemos para dónde ir en este momento. Pues fuimos engañados, pero no tenemos a dónde vivir, como la señora Claudia García. Señora Claudia, usted fue una de las personas damnificadas, afectadas por esta orden judicial, ¿no? Sí, señora. ¿Hace cuánto está en esta situación? Hace un año, sí, señora. ¿Y no tiene para dónde ir, señora Claudia? No, señora. No tengo para dónde ir y nosotros lo que queremos es que nos dejen acá, que nos reubiquen. Que las reubiquen. Y aquí están los 3 hijos de la señora Claudia, muchas gracias. Acá está el resto de la comunidad. Vamos a hablar con el resto de la comunidad que se encuentra acá, que nos han acompañado y nos han ayudado a hacer este recorrido. Señor Belisario, ¿cómo es el tema? Ustedes no tienen para dónde ir, ¿por qué los están desalojando de acá? Mire, básicamente este predio resultó ser en manos de unos urbanizadores piratas. Estos urbanizadores no eran los dueños originales del predio. El dueño original era otra persona que puso una querella y básicamente la ganó y logró que se tumbaran estas casas con la inspección 18E de Rafael Uribe. ¿Y qué pasa con esta persona? ¿Qué ha pasado con esta persona que los estafó? No, pues básicamente no sabemos si las autoridades, pues, qué rumbo irán a tomar, o qué investigación, en qué estado estará la investigación en este momento. Muchas gracias, señor Belisario. Vamos a seguir hablando con el resto de la comunidad porque hay gente que hizo aquí de todo para comprar este lote, hizo préstamos en banco, como es su caso. ¿Qué le tocó hacer a usted? A mí me tocó sacar una gota a gota y un préstamo a banca mía. Inclusive todavía estoy pagando la cuota en banca mía. ¿Endeudado? ¿Quedó endeudado? Sí, endeudado estoy. Me tocó ponerme a trabajar porque yo no estaba trabajando antes. Así teniendo la casa acá, pues nosotros dijimos, pues ya con la casa, pues vamos a ir acá y ponemos un negocito y resulta que de la noche a la mañana nos tumbaron, nos sacaron todo, muchos no dejaron sacar nada. Lo que hemos puesto encima nada más. Bueno, muchas gracias. Y toda esta gente, toda esta comunidad, yo quiero que la cámara muestre acá porque miren, esto es un lote de 21 hectáreas aproximadamente. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Casas que están demolidas, que han sido demolidas pues por estos operativos que realizó la policía, operativos de desalojo. También hay gente viviendo en cambuches. Es un drama social realmente el que está viviendo todas estas familias, más de 100 familias que se encuentran acá. Sigamos hablando aquí con la gente. ¿Qué le ha tocado hacer usted, señor, para comprar este lote? Bueno, que un lote que prácticamente no es suyo en este momento. Yo compré mi lote con producto de la venta de papa en una carretilla, con el ahorro de mis hijos, con el ahorro de mi esposa. Compramos nuestro lote, lo construimos, nos vinimos a vivir aquí para llegar la administración, la 18E, a tumbarnos tan vilmente como nos tumbaron y estropear nuestros derechos humanos como nos lo estropearon. Bueno, muchas gracias. Aquí hay mucha gente que está viviendo a la intemperie en este momento y lo que ellos dicen es que hay pues un alivio por parte del fallo de la Corte Constitucional que ya ha decidido suspender el desalojo y así de esta manera también pues aliviar un poco el drama de estas familias. El señor ¿dónde vive, por ejemplo? ¿Dónde vive y qué le pasó? Yo vivo en San Francisco. Que me tumbaron el ranchito, que lo tenía en latas, me lo tumbaron. ¿Le tumbaron el ranchito? Sí, aquí.
Bueno, y como el señor, hay muchas familias. Nos despedimos por este momento desde acá, desde el sur de Bogotá, pues contándoles toda esta situación difícil, por demás que está viviendo todas estas familias acá, toda esta comunidad del barrio Marruecos, aquí en el sur de Bogotá. Vamos a estar pendientes también de la respuesta de la alcaldía y para ver en qué van las investigaciones para encontrar a esta persona que estafó a más de 150 familias aquí en el sur de la capital. Y también para que nos diga cómo va a ser todo el proceso de reubicación de esas familias. Muchas gracias a Luz Helena Ramos. En segundos tendremos detalles de la grave situación en Atlántico por la muerte de niños enfermos de cáncer.